el comienzo. Quizás un poco raros o quizás... Marian, raro seguro. Estás fuera de vos. Lo que me acaba de decir Fran Formica antes de empezar este programa, lo que me acaba de decir es... hace una canción así y después hablamos. Tendría que conducir yo y un montón de cosas más. Qué bueno que estoy haciendo lo que hago, gente. Sí. Son muchos años de trayectoria. Muchos años de trayectoria. Las tetas más ricas de Tolosa. Bueno, me han dicho, Perdón, no, es mucho. No, hoy no. Viernes de Cata se levantó hace ya un par de viernes. No, en Algotico no, ya está. Marian, ¿cómo estás? Ya basta. Que quiero poner un poquito más de picante en este programa, ¿entendés? Bueno. Tipo, un picante, a ver. ¿Qué te gustaría? ¿Hay música picante ahí? Otra vez sopa. ¿Otra vez sopa? Sí, hoy estoy... ¿Las apoyás? ¿No? Hoy estoy más... ¿Sabes qué estoy hoy? ¿Qué? Ahora. ¿Cómo estás? Contame. Ahora. Estoy más como chiquita, como necesito un apachumeamiento. ¿Ah, sí? Sí, estoy un poquito flojita de papeles. ¿Qué pasó? Medio emocionadita ando. ¿Faltan lillos? No, nunca. Vení. Never. No pasa nada, Marín. Pero ¿Ya se puede bueno, contar? ando. ¿Ya se puede contar No, por qué? no se puede. O sea, se ¿Por qué? puede ¿Primicia? decir. No, se puede decir que la perrita no se va a quedar conmigo. Bien. Y no se va a quedar con nadie tampoco. No. Pero estoy súper encariñada y boludo, que una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Bueno, Marian. La amo. Pero bueno, nada. Arriba, gente, viernes 18. Mirá, después lunes, clavado. martes, feriado, Marian, dejate de joder. Último viernes y último día de este FDO y de esta programación. Y de esta programación tan loca que nos ha acompañado estos 4 meses, Marín, juntos. Con estos horarios. A partir de la semana que viene, ¿cómo es la cosa? Y vamos a estar al aire desde las 16 hasta las 18, de lunes a viernes, como siempre. Ajá. Se sigue llamando Fuera de Órbita. Vamos a seguir Fran Formica y Marín Chaluf. Sí. Victoria Rubino va a estar en la producción. Sí. Pluma Punk va a estar en los controles visuales y Emiliano Bielevich va a estar en aquello que nos hace sonar bien. No sabemos, igual No lo de sabemos, Emi no es importa. un poquito más claro, va y bien la cosa. Pero lo que sí podemos anunciar, que andaba dando vueltas por ahí, es la incorporación a este equipo de trabajo maravilloso de Seba Álvarez, que ahí está, ya nos está saludando. ¿Está ahí, Seba? Está ahí, ya está Porque ya trabajando arrancó con para la nosotros. semana que viene. No, creo que no, ahora ya se es va. un despropósito arrancar a trabajar hoy viernes, ¿o no? ¿Sabes lo que le dije? Igual ya nos cerró notas para la semana que viene, todo. ¿Sabes lo que le dije a Seba hace un ratito? Le dije, ¿sabes? Tenés que venir descansado a este programa. ¿Por qué? Porque es muy intenso. ¿Te parece a vos? Nosotros somos muy intensos. Si no venís ¿Vos con decís que una le robamos siestita, con una... Dormite hasta las 10, 11, amigo, porque va a estar recontra picantón esto, ¿eh? Ahí Bienvenido, viene. Sebastián Álvarez, por favor. Ingresa a los estudios la nueva incorporación de FDO. De los mejores productores de esta radio. No somos nosotros esos. No estoy yo ahí. Esa no soy yo. Bueno, estoy bien descansado, Mariam. Bueno, pero de verdad es una recomendación que creo que te va a servir. Dormí hasta tarde o lo que más puedas. Bien. Vení descansado, fresco, porque a veces se pone intenso. Se pone intenso Bueno. al aire y se pone intenso sobre todo en los Fuera del recreos. aire. Fuera Sí, de los aire, recreos muy arriba. se baila, se hace Mucho competencia aplauso, de pasos, se grita, se Sí. corre. Remerita para arriba, así, y te Ahí la va. cerrás. A veces, sos vos. a veces hay discusiones a los gritos fuertes. Una sola hubo, una Marian. sola hubo. Y tenía razón yo. Tenía Tenía razón toda yo, la razón. gente. Yo tenía toda la razón. Francisco Formica tiene razón. ¿Quién tenía razón? Ustedes estaban. No tengo ¿Saben quién idea. tenía Tiene razón Fran Formica. No, Fran Formica. Marian. ¿Quién tiene los brazos más lindos acá? ¿Quién tiene más cuello? Marian. Yo. Che, Gano en el cuello. bienvenido, Seba. Bueno, Fuera de muchas órbita. gracias. ¿Cómo la ves? ¿Qué sentís para el futuro? Me siento contento. Bueno. Es uno de los sentimientos que me ¿Sí? atraviesan ¿Estás ahora. contento? Sí, contento, con expectativa. Me gusta el programa. Yo Mirá que el les escucho. productor anterior no se fue bien de acá. Ah, ¿se fue enojado? No se fue bien. No, se fue sin responsabilidad afectiva alguna. Eso. Ah, eso. Exactamente. Eso. Ni unos besos en el cuello, nada. Hubo un Nada. desaparecer. Hubo un gosteo Sí. tremendo. Como si Una no, caricia así. nada. En la nuca, Fue nada. tremendo. Nada, no, para mí yo no. estoy dolida profundamente. No, No, me bueno. digas. Bomba de humo. Marian Bueno. está un poco sensible además. Entonces, Sí, mal todo. Espero estar a la altura de las circunstancias. No, Por lo menos, Seba. si te vas a ir, tirá un mensajito.
Claro. Participá de los eventos. Primer semana. Chicos, gracias por todo. Me voy de viaje al sur. Se iba. Bueno. 3 meses No, y medio. participá de los eventos más o menos de los cuales estamos invitando y eso, que Bien. Agustín no participó de ninguno. Bien. Yo creo que no vas a tener problema con no, eso, ¿no? no. Estás para esa. No. Estamos. Bien, listo. No, nos gusta bastante la noche a todos, me parece, Bueno, por aquí. sí. O los planes fuera del horario laboral. Sí, también. ¿No? Tal cual, se Claro. puede merendar Antes y a las 6 de la después. tal cual, totalmente. Pero salir a las 6 me promete, ¿eh? Promete. Me da energías. ¿Te Sí, gustó? Sí, sí. Hay sí. una variedad, hay un espectro muy amplio de cosas que Tal se pueden cual. hacer. Yo siento que va a ser raro porque cuando nosotros nos vamos a las 9, acá no hay nadie, están los fantasmas que No. empiezan a asomar. Cuando salgamos a las 6 va a haber una cantidad de vida que va a ¿sabes ser que no? ¿qué? ¿Sabes que creo que la radio se va a encargar de que a las 6 aparezcan a las 6 y 10 están los fantasmas? Van a venir los Sí. fantasmas también. Se cambian los Es mi fantasmas de horario. habitual, ese es mi horario de la radio desde que ingresé. Ajá. Sí. Yo a las 6 de la tarde salí siempre de la radio. No me acuerdo en invierno si está de noche ya. Sí, es de noche. Es de noche, ¿no? A las 6. 6:15 ya es de noche. Hay una Ahí va. situación de oscurecimiento. Más o menos, dice Emi. Bueno, Ok. venimos con unos abrigos cancheros. ¿Qué tenés en la boca, Emiliano, desde hoy que estoy? ¡Qué asco! Ah, rico. La tapita, una tapón. lapicera. Pero, ¿de quién es esa lapicera? No, la prenda, vamos a jugar algún juego y si perdés tenés que comerte la lapicera de mí. Bueno, Bueno. dale. ¿Sí? ¿Estoy? Perdóneme, ¿eh? Sí, estoy. Che, Che, bueno, entonces, contento. ¿Qué otra cosa? ¿Expectativa? Muchas, porque es un horario en principio que me gusta y es un programa en el que creo que puedo aportar total. Bien. mucho de mis Bueno, conocimientos. sí, obvio, por Pues supuesto. ya lo está haciendo, o sea, no entró oficialmente al grupo. Yo diría que en este humilde acto lo agregues ahora al grupo. Ahora en este momento. Uy, me Sí. encanta. Sí. ¿no? Pero Qué mirá que los bueno. fines de Es la semana bienvenida. rolan fotos de otras índoles. Sí, oficial. eso quería decir también. ¿qué Ah, bueno. Es muy importante En que el fin de semana sepas que también. es un grupo intenso, fotografías de todo tipo. 4:30 de la mañana, Por selfie ejemplo, de la pera. un selfie Estoy, de la estoy, pera. estoy. Y Estoy hay para que- esa. Y hay que hacerla. Partes del sí. cuerpo desnudas también se mandan. Ah, también se ¿en manda. serio? Esa parte Yo no no, sabía. no la tenía. Se han mandado algunas cosas, algunas pieles o no. Sí. ¿No? ¿Sentado en el inodoro se puede? Sí. ¿Esas ¿No se son mandó? graciosas? Claro. ¿Ya lo hiciste ya? Sí, yo Ya lo se hice. hizo. Lo hice. Sí, Lo por escatológico eso. juega, garpa. Sí. Muy bien. Son Más, bienvenidas. sí, animal de compañía, Pará, ¿y qué? selfie. ¿Y producimos el programa en vivo? ¿Vamos a ser más rockeros ahora? Bueno, No, es no, una no, responsabilidad acá. No se puede. grande. Banca. pero- Hay una situación de oficio de producción que vamos a seguir cuidando. Bueno, Vos querés la bueno. generosidad de producir en vivo, yo termino en 3 meses con una CB y el ojo me tiembla. No, está bien. Yo iba a decir para dónde íbamos a arrimar el bochín del Con la nueva contenido. incorporación, claro. ¿Vos qué sentís? Sí, Él yo creo tiene que una sí. gran definitiv- amalgama de aporte rockero. Pero ¿sabes Ah, de la, contenido. ¿sabés la bueno, agenda bueno. que después te agrego? Porque se me está complicando. ¿Sabés lo Sí, que sí, es tranquilo. WhatsApp? No, sí, por eso. Él tiene una gran agenda, Seba. Por Seba, ¿hace supuesto. cuánto Ah, producís? sí, eso sí. De música y cultura. Sí. Y hace 3 años más o menos. Bueno, Sí, antes estaba más pero ligado a la intensamente. política, pero intensamente sí, Intensamente, 3 años. Intensamente. Y se agradece mucho Sí. a las bandas, a los músicos, a las músicas y a las productoras también. Total. Porque ¿y algún, sí. algún que otro conductor que te Pero sí, a los Está conductores dicho. obvio. A los conductores obvio. Sí, a Leo Hueso, de hecho, si les parece mandamos bien, un le saludo, mandamos un Leo. cariño. Sí, cariño. Leo Hueso, es un capo. Gran mentor y sí, me ha ayudado muchísimo. supuesto. Y al grupo anterior, Fran Andía y Guido Sarachi Ajá. también fueron grandes mentores. Esos son una vez más reunidos aquí nomás en Fuera de Órbita. Recuerden que la semana que viene vamos a estar en horario shorts de 16 a 18 de lunes a viernes por la UNE. Otto, ¿cómo estás? Escúchame, en otro momento pasaremos algo de... No, sí, de le Estelares. vamos a pasar algo de Estelares. Seguramente. Otto, un oyente que nos pide música. Pero bueno, en esta oportunidad no, No, podemos porque ahora tenemos que le hablar de otro invitamos tipo de cosas. a Otto a quedarse porque lo que vamos a estar escuchando en los próximos minutos van a ser lanzamientos, músicas nuevas. Estoy canciones desesperado que han por salido adivinar. En las últimas horas, Marian, ¿ok? yo necesito achicar el margen de error y que vos me digas si existe posibilidad de que yo adivine quiénes son. Sí. Ah, bien, Sí, buenísimo. en un 90%. Ah, bueno, bien.
Quiero decir una cosa, no está incluido en esta lista de lanzamientos dos grandes lanzamientos que han pasado también en estos últimos días. Uno tiene que ver con el disco de Isla Mujeres, que ya Fran Formica ha hecho una exhaustiva y profunda apreciación del Gracias, mismo. Marian. El otro día muy bueno, hemos escuchado cada una de las canciones. Y tampoco está incluido cartografía de Bruno Pizorno, porque lo mismo. tuvimos acá y también con él pudimos hacer Macanudísimo. Me Macanudísimo, cayó gran espectacular. disco, y fue muy lindo tenerlo acá y está muy bueno el disco. Así que esos dos lanzamientos de peso fuertes de la Ciudad de La Plata no están, porque ya los hemos abordado, Perfecto. ¿sí? En otro momento, lo cual no quiere decir que no podamos poner esas músicas en cualquier momento que ya han sido lanzadas y ya pertenecen a oxígeno. todos y a todas. Pero bueno, a ver, vamos a ir, la consigna de hoy es la siguiente. A ver, Marian, sí. Vamos a ir de lo más mainstream Bien. a lo... Chau, mi querido Emi vino? Bielevich. No, Se va. Guido. No, está Guido Sarachi en los controles, muy regio, con una remera ¿Cómo muy andás, Guido? hermosa. Vamos a ir Bien. de lo más mainstream Sí. a lo menos mainstream. Bien. Y a lo que quizás más nos gusta a nosotros, con lo que quizás tenemos un vínculo más cercano. Totalmente. ¿Sí? Entiendo, perfecto. Mientras suena a las 18:50 una alarma que quién sabe por qué en mi teléfono, vamos a ir con la primera canción. A ver, Marian. Hablemos anoche de este artista en el marco de las pizzas en lo de Auguslasta. A ver si puedo decirte qué es. Ah, el jovencillo trapero. Exactamente. De 17 años. Pero qué voz de hombre maduro que tiene. Milo J, gente, 17 años, trapero, medio en este Milo J, ahí está el meme, Milo J. Este tema se llama Vitalicio y hay algo de esta canción que me hace acordar a esas autobiografías reflexivas del estilo René de Calle 13. Bueno, como que le dan para adelante. Viste con que van una para narrativa, adelante un con una cosa, relato una narrativa largo, propia, ningún muy, tipo de muy estribillo. reflexiva. Va un poco por ahí, me parece. Milo J con 17 años, ¿no? Bueno, Vitalicio se llama esta canción. Ahí está. La está rompiendo este artista, la verdad. Está muy bien arriba. Sacó un disco hace un tiempo, ahí lo conocimos. Y ahora conocemos de esta canción nueva que se llama Vitalicio y que salió en las últimas horas. Seguimos en el universo de lo mainstream. Bien. Clavé el primero, 70%. Esta está fácil. Inés Mauri, nuestra compañera, dice que cada vez que escucha esta música se le engrasa un poquito el pelo. Porque es un artista que nosotras jodíamos mucho que le hay que un champucito para sacarle la grasa del pelo. No sé todavía quién es. Sí, recontra calamaresco, obviamente, porque él dialoga muy bien con el rock nacional, es el heredero del rock nacional. ¿Conociendo Rusia? Es Conociendo Rusia, Mateo Sujatovich, Conociendo Rusia. Es el primer adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Este tema se llama Lo Mejor. Y su próximo trabajo discográfico se va a llamar Jet Love. Qué trascendente, ¿eh? Se va a lanzar Escucha bien trascendente. en abril del 2024. Se escucha bastante calamaresco, como su último disco también, La Dirección. Este tipo de estribillo. Levantámelo, está un poquito bajo, estoy sorda yo. Es radio esta gente, ¿eh? Esta gente sabe lo que pide la radio. Sí. Le canta a una persona que, bueno, se ha separado, pero le desea lo mejor, porque se separa. Viste que la gente, cuando está en determinado estatus de popularidad frente a los demás, se separa bien, se separa en buenos términos y pone, ¿no? Como mensajes en Instagram con fulanito, fulanita, nos separamos, pero nos amamos. Ah, ¿eso sucedió? No lo sé. Pero él, como Flor Viña, aporta acá nuestro compañero ¿Quién es Guido. Flor Viña? Flor Viña es una bailarina barra cantante ahora.
que estaba en pareja con Luciano Castro y se han separado. Mirá. Y ella ha hecho un mensaje muy emotivo en las redes, bla, anunciando la separación, pero siempre que se anuncian esas separaciones es como de mutuo acuerdo, con mucho amor y bla, bla, bla. ¿Y no te gustan? ¿No compartís No, ese es tipo que de no, separación? no, me parece genial, me encantaría que realmente fuera así, pero me parece que cuando eso ocurre no es medio complicado terminar tan bien. Claro, Por lo menos claro, en una claro. primera instancia. Después quizás sí, ¿no? Se va resolviendo y se van acomodando los tantos. Pero en una primera instancia de separación medio que duele como la mierda. Bueno, separarse con plata está bueno también. Bueno, separarse con plata no he tenido la experiencia. Seguramente es diferente. Bueno, estamos escuchando a Conociendo Rusia. Salió creo que esta canción. Mateo Sujatovic, líder de esta banda, va a sacar un nuevo disco. Jet Love se va a llamar. Lo que escuchábamos ya es Lo Mejor. Y ahora vamos con otra artista de toque, la vas a tener de toque. A esta banda que me gusta y esta banda que me parece un temor. Es un clarísimo homenaje a Babasónicos. Muy claro. Hay rock ahí, ¿eh? Hay un rock. Esta canción se llama Rock Barrial tipo country. Soy amigo de un gitano que anda siempre con un cuchillo en la mano. Terapia. Ay, no conozco. Terapia. Está bueno, ¿eh? Sí. Si te lo cruzas, se te frunce el ano. Pendejo, ¿no? Está enojado, ¿eh? Sí. Soy amigo de un Medio el gitano piti. ¿Les gustó a que ustedes? anda siempre con un cuchillo Trompeta. en la mano. Sí, no, tiene todo, ¿eh? Tiene Toma todo. y fuma prensado. Si te lo cruzas, se te frunce el ano. Rock barrial, tipo country. Rock barrial. Súper babasónico allá por los 2000. Me gusta. Muy lindo Terapia. Esto es Terapia, gente, su nueva canción lanzada recientemente, creo que hoy. Rock barrial tipo country, así se llama lo que estamos escuchando. Bueno, esto es Babasónicos realmente. Pendejo, ¿no? Ah, desfachatados. Tenés razón, desfachatados. Hay una parte igual que me lleva pendejo, como al estribillo. Es la misma canción. El claro homenaje. Bueno, ahí va. Y ahora nos venimos. Todo lo que queda tiene ¿De que la ver ciudad? con la ciudad de La Plata. Está buena la ciudad cuadrada esta. llena Esta de ciudad diagonales. está llena de cosas maravillosas y por eso mismo a nuestros artistas queridos los dejo para el final porque me parece, ¿no? Lo más trascendente y lo más importante, difundir la Re. música local de esta ciudad maravillosa que, lo que nos regala, ¿no? Bueno, me emociona. Se emocionó. Es una especie Qué lindo. de razón la que me deja pensarte. No existen juicios ni Yo creo que lo vas a valor. sacar. El que perdí por mirarte hoy no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Lo reveló, ¿no? Dame ya una señal. Dame una señal, Mari. Bueno, lo que pasa que es Una puntita. Es algo. un artista de la ciudad de La Plata de muchísima trayectoria, de una banda de la ciudad de La Plata también que ha Es coso. Sí, sabe una Francisco bocha. Bochatón. Muy bien. Francisco Bochatón en su versión solista. Sí. Lo vi en Ciudad de Gatos la otra vez, me re gustó. Razón se llama esta nueva canción. Muy chill, muy linda. Pasa un día, otro día más. Muy platense también. Todo vuelve y pasa una noche más. También creo que es una canción que ha salido ahora en las últimas horas. Bien. Todo muy fresquito lo que he Fresquísimo. traído. Y ahora nos vamos a otra cosa totalmente diferente, pero para Guidi, todavía no me lo adelantes. Francisco Bochatón, gran artista de la ciudad de La Plata, Peligrosos Gorriones, bueno, obviamente trayectoria a más no poder, pero el artista que viene ahora con sus
cortos, 25, 26 puede Bien. llegar a tener, no recuerdo bien, hace muy poco creo que le pregunté la edad y andaba por ahí. También una trayectoria ha estado en bandas y está en bandas. Juan Baro. Sí. Mirá qué bueno está lo de Juan Baro. A ver. Quiero tomar merca. No. No, todo. Es una belleza. Él, decilo. Él es un artista maravilloso. Él es un artista increíble y además es una persona encantadora. Está buenísimo. Juan Baro, esta canción se llama Ciudad de Cristal. 25 años. Juan Baro. Pero con gran trayectoria musical. En El ¿Cómo suena? Estrellero, en Fus de Ley. En Peces Raros actualmente también, claro. Pero esto en su versión solista. Tremendo. Tremendo, Parece tremendo. demoledor. Está producido, mezclado, todo por él mismo, ¿eh? Tremendo. No, Está mamado. es un genio. Me encanta. Juan Baro, gente. Tremendo. Artista de la ciudad de La Plata, recomendamos si alguien nos está escuchando de algún otro punto de la provincia de Buenos Aires. Uy, ahora bueno. Y ahora mi corazón. Porque esta semana fue muy difícil para mí, merecía un lanzamiento de estas características. Una banda que a mí me gusta mucho, una banda que narra gran parte de mi vida en la ciudad de La Plata. Segundo adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Conocíamos hace un tiempo Promesa Feliz con un muy lindo video. Y ahora se viene pronto. El nuevo disco, este es el segundo adelanto. Este segundo adelanto se llama Bar de Playa y estoy hablando de 107 Faunos. Ah, Que es muy faunos este tema, me encanta. Bar de Playa. Para qué ganas de ir a la playa y a un bar en la playa. cambiar, me opongo a la alegría impuesta y a la exigencia de agradar. Hay un Festilaptra el 17 Mira, y no saqué entradas, ¿podés creer? 17 de febrero. Esta realidad me tiene tan anestesiada. El 17 de febrero hay un Festilaptra ¿En dónde? que toca... Ay, vos sabés que... No, Conex, Marilyn, ¿será? ¿Estás? Niceto, no sé, estoy muy... Endemoniada. Pero no sé qué me pasa. Estoy como... No estoy muy conectada con el deseo este verano. Obviamente que voy a ir. Y sí. Pero no lo planifiqué. Los faunos, obviamente, las ligas menores, el chango, Tigre Todo el Uli, equipo. Bestia Bebé, todo el equipo Laptra. Me parece muy bien. Bueno, 107 faunos se viene muy muy pronto el disco de esta maravillosa banda de la ciudad de La Plata y este es el segundo adelanto, Bar de Playa. Y lo que vamos a hacer, si te parece, es irnos a la tanda, ¿Con? pero escuchándolo completamente. Ah, dale, vamos, Dale, hagámoslo, no con Marien, nuestras voces me gusta. encima. ¿Querés mandar la voz nomás? Sí, dale nomás. Escúchame, Gui, ¿te parece si en la inmediatez nos vamos hacia una tanda? Muchas gracias. Bueno, gente, seguimos en Fuera de Órbita, 21 minutos pasando de las 7 de la tarde, 221-508-2447, nuestra línea de WhatsApp. Guido Sarachi está en los controles. Guidi, está todo bien. Lo que pasa es que a mí me enseñaron en Radio 1 que cuando está en rojo el cartel dice aire, entonces nos confundimos, perdón. Y después del episodio traumático que vivimos ayer, nos estamos cuidando mucho de las cosas que decimos fuera de aire. Perfecto, Mari, me parece pertinente. Igual tenés una responsabilidad ahora mismo, que es saludar a quién. A una funcionaria. Ceci nos Ángelo visita- Razo. Angie. No, pará, lo de Ángelo. Ah, bueno, dale. Angie, hola. Listo.
Hola, Ángelo, buenas tardes. Che, ¿nos escucha por radio, Ángelo? ¿O pone, también puede estar en el No, chat? me parece que ponen el YouTube. Y escribite algo, Angie, ahí en el YouTube. Un mensajito ahí de buena onda, algo. Dale. Aparecete. Che, no, yo también quería Ahora sí. saludar a Ángelo, que me han dicho que tiene muy linda casa, muy lindo patio y Lo esas tiene, cosas. definitivamente. Muy buenas plantas. Un montón, las mejores. Pero entre nosotros hay una persona, no estamos solos, no estamos solas. Está la funcionaria, la ministra, ¿sí? Aquella persona que hace posible todo esto, ¿sí? Que es Vic Ruino, que se ha quedado Hola, Victoria. Hola, ¿qué sin tal? el subsecretario, ¿sí? Tengo los pelos medios locos. Hoy No, está Patricia linda. Bullrich dijo que se viene un rediseño Sí. ¿Pasa? del gobierno de Javier Milei, Bueno. en el que, bueno, el PRO va a tener mucho más protagonismo porque vieron que están fletando funcionarios que han tenido vinculación con algún diputado o alguna diputada que ha votado en contra de la ley Ómnibus. Entonces Patricia Bullrich dijo que se va a rediseñar el gobierno, hace medio que sentí que de repente había tomado la posta, ¿no? Se ha rediseñado el equipo de Fuera de Órbita también. Claro, exactamente. Y lo que quería decir es que Vic Rubino se ha quedado sin subsecretarios. O sea, no hay. Porque a mí a Seba me parece que no le cabe el término de subsecretario. Es como... es otro ministro. No seas así, Es como la Sarachi. ministra y el ministro ahí, ¿no? Bueno, está bien, Y está seremos la ministra y el ministro. La ministra de la producción y el ministro habrá que buscarle el área más pertinente, quizás. De recreación, quizás, no lo El sé. ministro de la recreación. Bueno, ¿No? ¿cómo Podría quieran ser. ustedes? ¿Vos cómo lo sentís? ¿Lo ¿Se va? sentís? Sí, lo siento, ¿Sí? obvio. Bueno. Sí, claro. Bueno. Además, Seba nos venía escuchando ya, es oyente, Conoce Fuera el de paño. Órbita. Es sí, oyente, sí, ya sí. nos conoce. Bueno, pero la tenemos acá a la Vic Rubino con esos regios aros maravillosos que nos ha traído un contenidazo que tiene que ver con Mirá quién habla, su sección de podcast. Yes. Vengo a recomendar hace ya bastante que no lo hacía, porque esto es así. Nosotros tenemos un cronograma, pero lo vamos modificando según los avatares de lo que sucede. Bien. Y han sucedido muchas cosas estos Últimos días ha estado todo 2 muy meses. revolucionario. Ay, no. Desde el paro de la CGT. Un descansito. Mal. Uy, sí, que ahí me rompí yo. Sí, desde el paro de la CGT. Ahí me rompí yo. Ahí Y nos rompieron a nació nosotros. otra. Bueno, tal cual. Ahí nació otra Mari en ese día. Bueno, ¿y? Así que hoy vengo, porque yo estaba pensando, digo, ¿con qué los sorprendo? ¿Qué les llevo? ¿Con qué los conquisto? Porque esto es así, yo no solo pienso en el público, que también es un lindo desafío, sino en un compartir Claro, En un total. compartir. acá. Y entonces voy a traer una ficción española, Sí. para sorpresa de nadie, porque ya traigo muchas ficciones españolas. Es que andan muy bien de ficción los españoles. Sí, anda muy bien. Son muy pioneros en esto, porque además es un radioteatro. Mirá. Y ahora les voy a contar por qué la particularidad, La la diferencia. diferencia exactamente entre radioteatro y ficción sonora. Pero primero vamos a la trama. Es un radioteatro emitido por la Radio Nacional Española. Es como si la UNE ha hecho igual, ha grabado radioteatros la UNE, pero por supuesto. ¿Cómo no? tiene otras particularidades. Yo creo que la UNE podría seguir sus pasos y sería espectacular. Pero ¿de qué va el reformatorio, que es esta ficción que les vengo a comentar? La trama propone invitarnos a una versión del mundo en el año 2030. Bueno. Todos son futuristas y distópicos, ¿viste? Los podcasts. Sí, esto igual es bastante... podría pasar. No hay viajes en el tiempo. Bueno. 2030 dijiste. Sí. Acá nomás, 6 años. Nada, es acá nomás, posta. Acá nomás. ¿Cuántos años vas a tener? Perdón, Vicky, ¿eh? 2030. Yo voy a tener 38. ¿Y yo soy más de los que tengo ahora? 41. 39. Re. Bueno. 10 puntos. ¿Qué pasa en este 2030? Resulta que la obsesión de los padres por educar a sus hijos para un mundo competitivo, que ya sucede igual, Ujú. e individualista, que ya sucede, Sí. genera una tensión bastante emocional que el Estado, la novedad está en una medida que va a tomar el Estado. Bien. Que ya, bueno, acá es casi futurista hablar de la Claro, intervención del Estado hablar para del favorecer Estado. vínculos padres e hijos. Sí.
Pero bueno, en el 2030 parece que se va a poder. Bueno, No, que toma una medida bien curiosa el Estado y interviene con una propuesta que se trata de crear centros de rehabilitación para padres. Uf. me gusta, ¿eh? Pero padres en situación de qué, ya nos dirás. Padres en situación de... sí, de justamente no favorecer crianzas, ¿no? O de favorecer crianzas más bien medio truncadas, ¿no? Claro. De padres que se cagan a palos con profesores. De padres ese tipo de padre que medio... es medio moderno. Ese formato de padre que... Sí, un poco y un poco. Pero sí, el padre abandónico sin... O sea, no literal, no el que se va y desaparece. Sino que hay una situación de crianza que no se hace cargo a conciencia. Claro. Entonces... a media máquina. interviene el Estado con estos centros de rehabilitación para padres. Me encanta. Les recuerdo, si alguien se acaba de enganchar, estamos hablando de una ficción sonora, ¿eh? Porque yo ya Sí, veo está muy bien, Vic. que... Sí, tal cual. El proyecto de ley, ¿viste? Sí, sí. No. Ya no me Ficción sonora sorprende española. nada. Revientan las ventas de preservativo. Revientan la mierda. Cuestión que el estilo en sí de esta propuesta sonora va y viene un poco entre el humor, la sensibilidad, el drama, girando siempre alrededor de la reflexión sobre las crianzas en plural y las paternidades en plural también, porque las hay. Claro. Hay muchas. Total. Y conocemos acá a un grupo de padres, en particular a un matrimonio y a una madre soltera, que entran al centro de rehabilitación para padres. Lo tenemos a el matrimonio compuesto por una abogada y un publicista. Ella básicamente agredió a la profesora de música de su nene porque no lo hizo competir en un evento importante de la escuela. Bien. El nene tocaba Se el le traba piano. la croqueta ahí a ella. Se le traba la croqueta. Se estaba Le hace esperando perder mucho un el hijo. ojo. No, a la profe. La Le profe de hace perder música. un ojo a la profe No. de música. Tremendo. ¿Entendés? Tremendo. Sí. Y él, ¿sabes qué hace? Hay un partidito donde juega el nene y el árbitro no lo está favoreciendo. Se caga piñas con el árbitro. Mirá, esa es más común. Digo. El Estado interviene, lo manda al centro de rehabilitación. Claro. Y la madre soltera es un caso un poco más sensible. Porque ¿con quién deja el chico? En los dos casos a los chicos se los reasignan a familias que se hacen re cargo traumático temporalmente de eso. Para los niños re escuchame traumáticos. una cosa. Y la madre soltera lo que hacía, ella 23 años, en situación complicada económicamente y de clase también, Sí. sale a robar y pone las cosas que roba en el carrito del hijo y le mete un cacho de jamón en el cochecito y el hijo ahí como... ¿Sabés Ahora qué? le Me di cuenta, perdón, ¿Qué? ¿no? La insistencia, justo que tengo una referencia, nunca está Gonza. ¿De los Simpsons? Los Simpsons, claramente. Hay un capítulo en el que, por una situación de confusiones, ¿no? Que se van entrelazando, le sacan los hijos a Marge y Homero y se los reasignan como familia así de guardia a los Flanders. Sí, me Sí, acuerdo. me acuerdo. Y ellos van como una especie de rehabilitación que tienen que aprender, creo que tiene que ver más con... Sí, con cómo hacer padres, porque en realidad les habían encontrado piojos a los chicos, no sé. Claro, estaban en situación desastrosa. Totalmente, pero por una pavada, ¿no? Y me hace acordar eso, claramente hay Es que una sí. inspiración. O ocurre ya en algunos países, porque... Y es un tema que se plantea. Yo creo que es algo de lo que se debería reflexionar mucho más de lo que se reflexiona. Actualmente se habla incluso de palabras como categorías, como la crianza consciente, y hay unos términos un poquito quizás, ¿no? Que van apareciendo en los discursos de hoy. Sí. Pero en esto de aprender a ser padre no se lo planteó, o por lo menos de lo que yo he escuchado y vivenciado, se lo ha planteado solo desde la práctica. Ahí Tipo, va. tenés el pibe y vas viendo. Entonces, bueno, justamente la gracia del reformatorio, que es este radioteatro que les vengo a compartir hoy, es pensar cómo se aprende a ser padre, ¿no? Que hay que tener en cuenta que también valores y
qué cosa del carácter hay que domar también, porque nada, hay una responsabilidad muy grande en la crianza de un ser. Claro. Totalmente. Así que bueno, un poco se habla de eso. La transmisión en sí de este radioteatro es muy especial porque es en vivo, por eso digo radioteatro y no ficción sonora. Está bien. Me Porque gusta. la ficción sonora hay una edición en pospo, Esto Claro. es en vivo producción. y se ponen efectos de sonido, etcétera. Exactamente. Se los voy a mostrar. Ay, dale. Dale, Un me poquitito. gusta. Te voy a pedir, Plumi, y vamos a hacer lo siguiente. Yo dejé ahí el link. Adelantame en los primeros segunditos, que es donde se avisa, che, no seas sortiva, apaga el celular, presta atención, la concha de tu madre, pues está re buena en esto. Adelantame un poco los primeros segunditos, poneme solo el sonido. Ficción sonora y además supone un regreso. ¡Epa! Vamos a escuchar un poquitito de esta transmisión. El de la autora a una radio en la que pasó muchas horas de su vida. Ha vuelto para introducirnos en un centro donde sanarse del fanatismo paternal y maternal con un Estado que protege a niños y pretende rehabilitar a los padres como ciudadanos. A veces lo que uno cree que es mejor para sus hijos no lo es tanto. Desde esta emisión de Radio 3 y la transmisión en vídeo en directo a través de la página web y las aplicaciones de Radio Televisión Española, podemos colarnos en este reformatorio. Nos vamos hasta 2030. A ver, es un futuro sugerido por Elvira Lindo, pero que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Un mañana en el que los móviles serán mucho más inteligentes que sus dueños y de manera autónoma se desconectarán en cuanto entremos a un teatro o a la radio. Esos aparatos todavía no están a nuestro alcance. Si los que Pausa. tienen en sus bolsillos. Bueno, ahí está presentando El presentador, ok. Hay una situación teatral. Esto fue transmitido, les recuerdo, por la Radio Nacional Española. Pero además de ser transmitido como un radioteatro en vivo, había público que podía ver a los actores actuando, a la gente dirigiendo, ¿sí? Claro. Y esto se ve, esta filmación, así que ahora sí, adelantámelo un poco más, ¿sí, Plumi? Un toque bastante más para ver a los actores en acción. Esto lo puede ver la gente por YouTube, busca Reformatorio. Mostrame el video además, Plumi, cuando puedas, sin apuro. Ah, me encanta. Ahí estamos. Yo se lo fui a decir y bueno, pues A ver, un la ratito. cosa se lió. Ella dijo que el chico que no tenía espíritu para competir. Si es que, ¿ves? Si es que a veces nos ponen en un disparadero, vamos. Le dio en el ojo con un anillo que tiene un escarabajo. Oye, tú la acorralaste. Acorralarla tampoco, se me puse delante de la puerta. Yo solo quería que me diera explicaciones. Tengo derecho a que no arrinconen a mi hijo por su carácter. Bueno, a ver, chicos, por favor, un poco de orden. Vamos a hablar de uno en uno, respetando. Pausa. Bueno, Muy bueno. esta es Muy un poco bueno. la dinámica. Tenemos los actores en Muy vivo. bueno. Podemos verlo desde música, YouTube. Hay, la música está grabada. Hay directores, ahí como ven. De Sí, negro ahí, bien teatro. Todos de negro. todo me de encanta. negro. Marga. Y está buenísimo lo que se va armando porque está súper ensayado. Está súper preparado y todo como que encaja. Está todo muy sincronizado. Sacámelo un poquito, Plumi, porque me distrae el oído. Es esto, es calidad sonora, es información que te entra al toque por los oídos. Yo hice el ejercicio de no verlo, Sí. de y solamente está buenísimo. escucharlo, y es exactamente como si yo escuchara Netflix de repente. Sucede igual. Es como si me pongo un radio... Bueno, es como si me pongo, de hecho, también una ficción sonora. Claro, claro. Yo puedo elegir. Digo, ¿no? Está esto también de ver los trucos del mago o no. Digo, yo quiero ver la gente actuando, no la quiero ver. No me voy a perder calidad Tal cual. en la ficción. Excelente. Los quiero ver, tengo el plus de saber cómo hacen. A mí me encanta, particularmente yo siendo actriz, me gusta mucho ver ese backstage, ese detrás de escena, el saber por dónde está pasando el actor o la actriz. Y esto tiene un poco de los dos mundos. Así que nada, les quería compartir de paso. Muy Bueno, bueno, me encantó. les comento algunas Claro, curiosidades. y esto Sí. me imagino que se habrá transmitido en vivo por Radio Nacional, pero después debe estar subido, bueno, en el YouTube ya lo veíamos, pero Sí. también en Sí, en Spotify. seguro.
Desconozco si en Spotify está también, pero bueno, la cuestión es que detrás de todo este espectáculo estuvo la Radio Nacional de España, la Fundación Montemadrid. Esto se presentó el jueves 30 de enero del 2020. Es un guión original de Elvira Lindo, realizada por Mike Aguilera, dirigida por Benigno Moreno y se hizo en un lugar que se llama La Casa Encendida de Madrid, el teatro lleno directamente. Las voces que aparecen, entre otras, son de Cecilia Freire, Víctor Clavijo, Carmen Ruiz, y también, como se trata de un medio de comunicación, es un poco meta porque aparecen las opiniones y los relevamientos de los medios de comunicación. Las De ellos noticias, mismos, claro. sí, de ellos mismos, de un padre atacó a tal maestra, actúa también por los mismos conductores Claro. de la Radio de la Nacional Radio Española. Nacional. Excelente. Claro. Por supuesto que obviamente al no conocer algunos nombres, o la mayoría, o sea, creo que alguna que otra cara es medio Claro, conocida. si conociéramos los nombres nos haría mucho más sentido Claro. todavía, pero sí se entiende hacia dónde apunta, que está muy bueno, porque además, bueno, le sirve, es como retroalimentar ese medio por distintos lugares, ¿no? Exactamente. Esto es lo que más me gustó a mí, porque tiene como varias puntas y porque también yo les decía, ¿se imaginan si la UNE pudiera hacer algo así? Nada, increíble. hermoso. Yo restoy. Sí, A vos te iría bastante bien, ¿eh? A vos ya sabemos que sí. Bueno, porque vos Sí, sos pero actriz. ella me hace de los medios, yo me meo encima. Pero yo soy los medios, yo no te puedo actuar nada. No, vos, No, vos no, podés no, pero actuar. sí, vos sos medio. una cotorrita. Hago de cotorrita, Ah, sí, de hago del cotorrita. pajarillo que tenían en la casa donde fue el asesinato. Bueno, de hecho, una de El las... lorito que vio todo. Claro. Y el lorito que tiene qué- información, que tiene data. No, Guido, definitivamente. Sí, sí, yo acá ya Guido presenté, Sarachi. ¿Vos Yo querés ya- hacer radioteatro, Guidi? Bueno, Sí. Guido, hacemos entonces. ¿Habrá guiones acá en la radio? Mira. Guiones de Nora Carpena, dice Guido que hay. Bueno, se puede chusmear eso. Se puede Yo hacer una investigación. Le anduve presentando una idea a María Laura de una cosa que anduve desarrollando ahí, pero no pude seguirla. Pero me dijo que sí, así que sí. Vamos. Bueno, si ganas están, hay. vayan. Ganas Métanle hay. nomás. Venite a hacer el medio de comunicación, Un laburo más y Marian se le cae un brazo. No, Métanle, porque métanle para adelante, Le ¿eh? quiero contar a la gente que dice, che, ¿va a haber ahora una programación short? Sí, va a haber una programación short. Shirt. ¿Por qué 2 horas y no 3? ¿Qué pasa con esa hora, la concha de tu madre? Bueno, esa hora se va a reciclar, se va a transformar y van a haber otros tipos de contenido. Van a haber unos reels, van a haber quizás unos podcasts, no sabemos bien. Bien. Pero va a haber más. O sea, que además de la transmisión, de streaming, de radio, van a haber unos conteniditos lindos. Y Bueno. quizás unos radioteatros. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te Esto dice? recién empieza. Bueno, aprovechamos No choquen el para auto. recordar que la semana que viene, a partir del día miércoles, porque vamos a estar adheridos a la situación del carnaval el día lunes y martes, 17:71 vamos a estar bailando con Marian el lunes y el martes. hay un carro que nos lleva. Sí, a nosotros dos solos. Y cuerdas de candombe, pero hacen todos temas de León Gieco. Todos temas. Algo está quedado en la memoria. Pero solo Solo le pido a Dios. yo lo conozco, solo yo conozco. Dolo, Moncho, Tom. Poneme los Orozco que... Me encantó. Un carro alegórico con... Va a haber un sorteo para ver quién se pega un corchazo de nosotros tres. Ahí va. Nos vamos metiendo. Ay, Dios, gracias a Dios que no soy uruguayo, gente. Ahí vamos a estar en el carro en 1771. Fui una vez al carnaval. Qué bueno. Me tiraron espuma, ¿no? Como por supuesto. Por lo que, claro, lo que sucede. Ojo, carnavales del norte me voy de cabeza. ¿Ah? Esos son todo vino y harina y quilombo y Sí. tinku y huanco y carnavalito. A mí me pasa que Fiesta no, de no la lo sé bailar. dama huaqueña para ¿Cómo no sabes bailar. bailar? Yo te... Rango y bombo carnaval. Soy malísima. Estoy en mayo, gente, en el laburo. Che, bueno, me encantó el radioteatro. ¿Cómo se llama, Vic? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos ver en el YouTube? Lo buscan como Reformatorio RNE.
que Me es encanta. Radio Nacional Española. Bueno. Dura 1 hora 7 minutos. Me parece muy buena la trama, además, debo admitir. Porque además después en el reformatorio deben pasar cosas entre esos adultos medio mal Sí. hechos. Pasan cosas, aparecen también, bueno, el hijo de Romances. este matrimonio. Ahí va. El carnavalito. A mí me gusta. Sí. ¿Cómo se llamaba? Del Chacho Cheñique. Doña Ubenza. Doña Ubenza, ponete. A ver, Doña Ubenza. Doña Ubenza del dúo salteño. Bueno, con Doña Ubenza, no sé qué opinan. Sí, sí, Estamos ¿querés que nos para vayamos con Estamos, Doña Ubenza? No, claro, sí. No sé si escuchar Doña Ubenza entero, pero por lo menos escuchar un cachitín y irnos a una tandita breve. Y después volvemos con más Fuera de Órbita. Hay unas canciones chilenas, unas bandas chilenas. Y después viene nuestro queridísimo amigo Mau, diseñador, nos va a ayudar a pensar cómo hacer de nuestros espacios exteriores lugares un poco más amenos, amigables para pasar estos calores, para disfrutar un poquito más de este verano, quienes no hemos tenido la oportunidad de pisar la arena y Tal la cual. playa. Formica sí lo ha hecho, pero acá Bueno, pero la vos pisé y también. volvió. No, yo no pisé playa. No fuiste, fuiste Yo a vi la Chascomús. laguna. Ajá. Mariel, Bueno. sentime eso del otro lado, vos, citadino. Ahí tenés el radioteatro, el teatro, todo. Pa' afuera. No, se te ve el mistral del calzón, ¿entendés? El nivel. Meneando contra el micrófono. Hermoso te sale. Ajá. Nos vamos a la tarde. Ay, se engolosinó. El estribillo, escúchale. Ay, A ver. Chau, gente. Ya volvemos. Bienvenida. Bienvenida.